Bien, bien. ¿Y usted? Bien, un poco mal de la gripe, pero hoy amanecí mucho mejor. Bien, aquí se quedó alguien sin presentar porque no alcanzar el tiempo la clase pasada. No, perfecto. Entonces, lo último que vimos en la clase anterior fue las presentaciones sobre los algoritmos de clasificación. Vimos los algoritmos principales, vimos cómo funcionan. Ustedes lo explicaron. Eh, Yo también le había dejado un video aquí resumiéndolo y en la clase pasada también vimos algunos aspectos así muy puntuales que quizás se pudieron haber quedado en alguna presentación. Pero en general ya todo lo vimos. Yo voy a agregar aquí una carpeta donde voy a poner todas las presentaciones de todos los grupos, de modo que cada grupo pueda ver las presentaciones de los otros grupos y les sirva para repasar, porque esos temas vienen para el segundo examen parcial. En la clase pasada creo que dijimos que hoy íbamos a iniciar a trabajar con Orange, que lo que pudieran fueran instalándolo. Si no lo han instalado todavía, no importa, pueden todavía descargarlo, porque la práctica se va a habilitar, bueno, ya está habilitada, pero va a estar habilitada durante una semana completa. O sea que en esa semana tienen tiempo de descargar la herramienta y de hacer la práctica. Bien, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre alguno de los temas anteriores del algoritmo de clasificación o de cualquiera de los temas, incluso desde el primer día de clase? ¿Hay alguna pregunta por ahí o algún comentario que quieran hacer? Porque me puedes poner más grande. Ah, porque esto está abierto. Bien, entonces, hoy vamos a iniciar a trabajar con Orange, una herramienta para hacer minería de datos, pero una herramienta sumamente interactiva, sumamente visual, sumamente fácil de usar. La herramienta se llama Orange Data Mining. Esta es la web. De hecho, creo que la puse aquí en el aula virtual. Sí. Entonces, es una herramienta que te permite hacer muchísimas de las cosas que hemos visto en Python, pero de una forma un poco más user-friendly. Sin tener que escribir mucho código. Se puede escribir código también, pero hay muchas cosas que pueden hacerse sin eso. Tiene una muy buena documentación, unos tutoriales para iniciar a trabajar con Orange, algunos videotutoriales en YouTube, un catálogo de widgets. Los widgets son los diferentes componentes que podemos usar en Orange. Y aquí está documentado cada componente. Tú haces clic en uno de esos componentes, por ejemplo, a ver, por decir algo. Bueno, no cualquiera. Te va a dar una descripción de ese componente, te va a decir cómo se usa, qué significa cada uno de los parámetros que recibe, qué cosas tú puedes pasarle, cómo tú lo integras y te muestra también un ejemplo. Eso con todos los componentes. Cualquiera que ustedes seleccionen, van a tener una descripción muy detallada, muy clara y muy precisa de lo que pueden hacer con ese componente o con ese widget. Entonces yo les invito a que siempre que estén haciendo algo y no entiendan bien cómo hacerlo, antes de buscar en Google, miren primero en la documentación, porque esta documentación está muy específica, está muy clara
está muy sencilla también y, y te va a ayudar mucho. Si no lo encontraste ahí, entonces ponte a googlear a ver si es un problema que le ha pasado a alguien más. Bien, entonces esta es la interfaz de Orange. Del lado izquierdo, dividido por secciones, están los diferentes widgets que vienen de manera predefinida. Hay algunos que están en el catálogo, pero no están aquí porque son componentes adicionales que debemos nosotros instalar. Estos son lo básico que trae. Entonces, cada sección tiene un grupo de widgets relacionado a esa sección. La sección de data tiene muchísimos componentes que sirven para poder trabajar con data, para cargar data, para filtrar data, etc. Esto podemos ocultarlo o mostrarlo. Y nuestra área de trabajo es este lienzo que tenemos aquí en blanco. Entonces, para yo empezar a trabajar, yo haría como si fueran gráficos o diagramas de flujo. Al final son diagramas de flujo de datos, solo que los componentes van a ser diferentes porque lo que va a fluir entre un componente y otro son datos. Entonces yo arrastro un elemento aquí y ya yo puedo, bueno, ya yo puedo cargar un archivo. Eso, dentro de todo mi trabajo, va a representar un archivo. Ese archivo puede ser seleccionado de una lista de archivos que hay aquí. Puedo también seleccionarlo del computador, de la forma que yo prefiera. Aquí está seleccionado el dataset de Iris, que ya lo conocemos. Voy a poner esto un poquito más grande. Entonces aquí tenemos el widget de archivo. Entonces yo tengo un archivo seleccionado. Aquí yo puedo ver la información general sobre el archivo. Me dice que tiene 150 instancias. O sea que tiene 150 registros o 150 objetos. Me dice que esas 150 instancias son de Iris setosa, virgínica y versicolor, porque el archivo ya está clasificado. Estamos trabajando con aprendizaje supervisado y recordamos que el conjunto de datos ya viene con la clasificación hecha. Me dice que hay 4 características y que no hay valores faltantes. Eso es importante, eso era el equivalente a cuando invocábamos el método isNA o isNull en Python, que me devuelve los valores nulos. Aquí me lo dice en el info del archivo, si hay valores nulos o no. Entonces aquí debajo yo tengo las diferentes dimensiones de ese archivo, o variable, o atributo, o características, como queramos llamarle. Entonces cada una tiene un tipo de dato. Fíjense que las primeras 4 son numéricas. Él automáticamente asigna el tipo de dato dependiendo de lo que él encuentre en ese archivo. Todas son numéricas. Ahora hay una quinta que se llama iris, que corresponde a la clase de flor, que es categórica. Categórica significa que es una categoría que no almacena número, sino que almacena una descripción. Entonces esa descripción puede tomar los siguientes valores: setosa, versicolor y virgínica. Aquí está la lista de todos los valores que están dentro de ese conjunto de datos. Y cada variable tiene también un rol. Esta tiene rol de característica, puede tener un rol de objetivo, puede tener un rol de metadato, o puedo simplemente saltármela. Fíjense ahí cómo se pone como si estuviera inhabilitada, porque esa ya yo no la voy a considerar en mi análisis, como si estuviera fuera del archivo. Yo estoy ignorando esa variable. Entonces vamos a dejarle en feature, y ahí tenemos ya cargado el conjunto de datos. Entonces ese conjunto de datos que tiene ya 150 registros, yo quiero visualizarlo. Para yo visualizarlo, tengo aquí un elemento que se llama data table, que lo que hace es mostrar en una tabla la data que recibe. Entonces yo le voy a pasar la data que está en el archivo, haciendo un clic y arrastrándolo hasta acá, al data table. Entonces al yo pasarle esa data, miren aquí arriba que dice data, yo puedo visualizar en esta tabla lo que hay dentro de ese archivo.
Sería como el equivalente a yo hacer un select a ese archivo, poner la tabla. Entonces aquí veo mis 4 variables, sépalo, largo y ancho, igual el pétalo también. Y una quinta variable que es iris. Está en otro color porque es la variable objetivo o target, que lo vimos aquí. El rol que tiene esa es el target o el objetivo. Entonces, cuando decimos que una variable es el target, significa que el modelo, cuando tome esa data que vaya a predecir algo, esa es la variable que él va a predecir, el tipo de flor, en este caso. Si fuera otro conjunto de datos, quizás la variable objetivo es otra. Entonces, así yo puedo cargar un archivo y verlo en una tabla. Puedo cargar un archivo también usando el CSV File Import. También puedo usar el widget de dataset, que trae ya un conjunto de datasets en Orange precargado. Y puedo usar también SQL Table. Entonces, esto yo lo conecto a una tabla de SQL y yo extraigo la data desde esa tabla. Aquí no me permite, tengo que instalar algo para eso. Pero por el momento vamos a trabajar con el archivo. Aquí yo pudiera simplemente seleccionar el archivo y decir cuál es. Por ejemplo, Netflix. Me dice que parece ser un archivo binario. Vamos a seleccionar el de CSV. Ya ahí cargó mi archivo. Bueno, está cargando. Ahí cargó mi archivo. Y aquí puedo ver la data que está dentro del archivo. Tengo los diferentes atributos y los valores de esos atributos. Vamos a darle OK. Entonces ahí ya yo tengo el archivo acá. En datasets hay un grupo de datasets que ya vienen precargados en Orange, que también podemos utilizar. Vamos a seleccionar aquí el Titanic, por ejemplo. Entonces, cada widget, cuando yo lo agrego a mi área de trabajo, yo puedo ponerle un nombre para yo saber qué hay ahí, por ejemplo. Vamos a llamarle a esto Titanic. Vamos a llamarle a este Netflix Data. Y vamos a llamarle a este Iris. Si yo quiero ver la data de Netflix, puedo usar otro data table y pintar ahí la data de Netflix en una tabla. Entonces, fíjense que hay dos colores diferentes entre esa variable. Hay una que tiene como un fondo medio verdecito y la otra tiene color blanco. Eso es porque la está viendo como tipo de dato diferente. Bien, entonces con el dataset de Titanic también yo puedo usar el mismo widget de Data Table y mostrar la data del Titanic. Esa data representa las personas que estuvieron en el Titanic. Hay 3 variables o 3 atributos sobre esas personas. Su estatus de viaje, si viajaban en primera clase, en segunda, en tercera o si eran parte de la tripulación. Su edad y el sexo, aunque la edad no es exacta, solo dice si es adulto o si es niño. Pero esas 3 variables son suficientes para predecir qué probabilidad tenía una persona de sobrevivir en el Titanic, de acuerdo a si era hombre o mujer, si era adulto o niño y en qué estatus o en qué clase viajaba. Y está ya clasificada. Aquí dice si sobrevivió, tiene que no y tiene que sí. Entonces todo eso un algoritmo podría tomarlo, aprender esas diferentes combinaciones que se pueden dar en esas 3 variables y determinar cuando esas combinaciones se dan qué probabilidad hay de que la persona haya sobrevivido. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bien, parece que todo va claro. Entonces, hemos visto los widgets para cargar archivos o para cargar data y para visualizar la data. Entonces, vamos a ver otros. Vamos a ver, por ejemplo, siguiendo la misma línea,
el de Paint Data. Ese lo que hace es mostrar la data en un plano cartesiano. Vamos a seleccionar este archivo de Iris y vamos a enviar esa data a este widget, que lo que hace es representar esa data en un gráfico. Entonces aquí tenemos la data de... Esto es un bug. Ah, no, que yo tengo esto seleccionado y estoy pintando. Sí, es como una pizarrita. Bien, entonces, esa es la data que viene de ese archivo, que la podemos ver rápidamente así. Tenemos también el widget que se llama Data Info, que muestra información general sobre esos datos. Dice cuántos registros tiene, cuántas columnas, si son numéricas o no, si tiene valores nulos y una descripción aquí. Dataset de Iris, el autor es Edgar Anderson, fue hecho en el año 1936, bla, bla, bla. Tenemos también Data Sampler. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaban de los algoritmos de clasificación? Que esos algoritmos, como son de aprendizaje supervisado, necesitan un conjunto de datos que ya esté clasificado. Y en su funcionamiento interno, ellos toman una parte de ese conjunto de datos, que le van a llamar data de entrenamiento, para el algoritmo poder encontrar cuáles son los patrones. Y luego la otra parte de la data se usa como prueba, se le llama data de prueba, y el algoritmo entonces toma esa data y digamos que tapa la respuesta de la clasificación, trata de clasificarlo él en función al entrenamiento que ya tuvo y al final entonces te dice, mira, yo acerté un tanto por ciento, tengo tanta precisión. Entonces, esa división de la data en datos de prueba y datos de entrenamiento es básicamente hacer una muestra, que es lo que permite el data sampler. Tú tienes un conjunto de datos de 150 registros, tú quieres sacar una muestra de ese conjunto de datos, tú usas el data sampler. Tú le dices, mira, yo quiero una muestra fija del 51% de la data, por ejemplo. Te va a decir, mira, de 150 registros, no sé si ahí se alcanza a ver bien. Vamos a acercarlo un poquito más, pues creo que se ve pequeño. Entonces, de 150 registros, 77 va a ser la salida. Esa es la entrada, 150 registros, la salida es 77. Eso representa el 51% de la data. Tenemos 150 por punto 51, 76.5. Él lo redondea a 77. Entonces yo también puedo hacer esa muestra con un tamaño fijo, decirle, mira, yo quiero 90 registros. O yo quiero una validación cruzada, quiero tomar de 10 registros y voy dejando 3 sin usar. Tomo 10, dejo 3 sin usar, etc. Entonces son diferentes formas de hacer la muestra. Por lo general se recomienda que la muestra sea aleatoria y que la ejecución del algoritmo se repita múltiples veces para poder conocer si realmente puede tener buena precisión. Porque si, por ejemplo, yo paso una muestra de 50 registros y los 50 son cetosas, el algoritmo va a aprender solamente a clasificar la cetosa y con las otras se va a equivocar muchísimo. Ahora, si yo paso una muestra de 50 y paso, qué sé yo, 15 de una, 15 de una y 20 de otra, ahí el algoritmo tiene una muestra más representativa de la población. O sea que cada sector de esa población está representado en esa muestra y va a dar unos resultados más favorables. Ese sampler yo pudiera verlo en una tabla, por ejemplo, ver solamente esa data, que son 77 registros. Aquí, fíjense que en las transiciones entre un widget y otro, siempre hay una descripción. Entonces, yo puedo también ver las propiedades de una transición. Yo puedo hacerle doble clic a esa línea y me dice, mira, yo estoy pasando la data de muestra o la muestra que tú hiciste de esa data. Yo podría también decirle que quiero pasar la data restante. O sea, ahí él va a pasar todo menos la muestra. Digamos que la muestra son 50.
aquí él pasaría esos 50. Si yo selecciono aquí, pasaría entonces los otros 100 que no están incluidos en la muestra. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver entonces otros widgets para trabajar con datos. Vamos a ver el de seleccionar columnas. Vamos a pasarle la data y vamos a darle doble clic. Estas son todas las columnas que yo tengo disponibles. Puedo seleccionarla como features o características, puedo seleccionarla como target o como variable objetivo y puedo seleccionarla también como metadato. Entonces yo tengo un conjunto de datos que tiene esas 5 columnas y yo puedo decirle, mira, yo quiero solo estas 4. Yo no quiero la clasificación. Cerramos y yo abro una tabla y aquí lo que estoy haciendo es un filtro de la columna que yo quiero. Ahí están todas menos la clasificación. O si yo quisiera solamente la variable que tiene data sobre el pétalo, pasaría solo esas dos y aquí yo voy a ver solo esas dos. No hay que hacer nada, no hay que darle a ejecutar. Esto siempre está de manera automática refrescando todo. Vamos a tener otro data table por acá y vamos a pasar data también. Entonces, en este primero yo voy a pasar toda la data seleccionada. Y aquí, déjenme ver, no me permite pasar la no seleccionada. No. Bien, entonces aquí yo seleccioné una parte de la data. Déjenme hacer otra selección para seleccionar la otra parte de la data. Entonces yo tengo los datos sobre el pétalo, ahora voy a tener los datos sobre el sépalo y sobre la clase de iris. Otra forma de yo traer los widgets aquí, yo puedo simplemente hacer un clic derecho y seleccionar cuál yo quiero. Puedo también tomar la línea y arrastrarla y cuando la suelto me muestra el listado. Tengo aquí entonces el sépalo y la clase de iris. Y aquí tengo el pétalo. Entonces ahora vamos a ver otro widget que se llama Merge Data. Fíjense en la grafiquita, lo que hace es colocar data una al lado de la otra. Es como concatenar columnas. Entonces yo tengo aquí 2 columnas, aquí tengo 3. El resultado de pasar todo eso sería una tabla con todas las columnas. Vamos a ponerla aquí. Entonces aquí tengo todos los datos, lo divido, meto 2 columnas aquí, meto 3 columnas aquí, luego uno todas las columnas y la presento aquí. Va a estar vacío si le hago clic. Bueno, tiene un registro. Pero aquí, tiene uno porque hay un registro seleccionado por ahí. Pero aquí en la transición, fíjense que dice data seleccionada. Entonces yo no quiero pasarle la data seleccionada porque ese registro es el que está saliendo, 0.2 y 1.5. Es el que sale aquí, 0.2 y 1.5. Porque esa es la data seleccionada en ese momento. Si yo selecciono 10 registros, entonces aquí yo voy a ver 10 registros. Entonces para evitar eso, yo voy a cambiar la propiedad de esa transición y le voy a decir que en lugar de la data seleccionada, yo quiero toda la data que viene de ese widget. Y en ese widget vienen los 150 registros para esas 2 columnas. Aquí por igual. Aquí yo quiero toda la data y la voy a pasar a extra data. Entonces Merge Data recibe solamente 2 entradas. Una la recibe como data y otra como extra data. Esas son como la variable que él usa para poder combinarla. Si yo quiero combinar más de 2, entonces yo voy a necesitar hacer más de un merge. Entonces cuando abrimos aquí, vemos que tenemos toda la variable. Y aquí me dice cuáles están seleccionadas y cuáles no. Hay un registro que está seleccionado. Aquí, bueno, en la primera hay 10 registros seleccionados.
y en la segunda hay solo uno. Entonces, el merge data sirve para yo concatenar columnas una al lado de la otra. Tenemos también otro que se llama concatenate, pero ese es ya para unir filas. Yo tengo 10 filas en una tabla y tengo 10 filas en otra. Y ambas tienen las mismas columnas. Entonces yo puedo unirla y tengo como resultado una tabla de 20 filas, con las mismas columnas que tenía cada una. ¿Se entiende esa parte? Hola. Ok, Kimberly dice que sí. Bien. Entonces vamos a ver otro widget. Vamos a ver el pivot table. Todos sabemos lo que es un pivot table. Básicamente cuando hacemos una tabla y podemos invertir las filas y las columnas. Entonces en este pivot table, bueno, ahí está todo seleccionado. Déjenme verlo primero más simple. Aquí yo tengo como fila el tipo de iris y como columna el tipo de iris también. Y me muestra la cantidad, que es lo que tengo aquí en agregación. Entonces la cantidad que hay de cada flor. 50, 50, 50. Si tuviera otra variable categórica, yo pudiera verla en función de otra variable. Aquí si la cambio por una de estas, quizás no se ve igual porque estoy usando como fila la longitud del sépalo. Me voy a poner aquí una fila por cada longitud diferente que encuentre en el conjunto de datos. Entonces la mejor forma de verlo es así. Tenemos el total de setosa, total de versicolor y total de virgínica. Y total general, que es 150. Podemos ver la suma de cada una en función de esa variable, eso es lo que se está sumando. La moda, la varianza, la media, valor mínimo, valor máximo. Y eso es algo muy similar a cuando invocábamos el método describe en Python, que trae los estadísticos básicos. Esos son los estadísticos básicos en una tablita. Rápidamente ahí podemos ver la diferencia entre una flor y otra en función de esta variable, que es la que tengo seleccionada, la longitud del pétalo. Por ejemplo, valor mínimo es 1.0, valor máximo 1.9 cuando la flor es setosa. Cuando la flor es versicolor, valor mínimo 3, valor máximo 5.1. Cuando es virgínica, valor mínimo 4.5, valor máximo 6.9. Entonces, viendo esos rangos, sabemos ya que la setosa tiene un valor muchísimo menor que las otras dos. Entonces, cuando el algoritmo esté tratando de clasificarlo, tomando en cuenta la setosa, bueno, tomando en cuenta la longitud del pétalo, va a acertar en un 100% con la cetosa. Pues cualquier cosa que esté entre 1 y 1.9, ya él sabe que va a ser una cetosa, porque es lo que está en su dato de entrenamiento. Esta ninguno tienen valores tan pequeños. Aquí el más pequeño es un 3, mientras que allá el más alto es un 1.9, y aquí el más pequeño es un 4.5. Entonces rápidamente podemos ir viendo que esa variable tiene mucho peso para esa clasificación de ese conjunto de datos. Podemos ver en función de otras variables, por ejemplo, el largo del sépalo, valor mínimo 4.3, máximo 5.8, aquí mínimo 4.9, máximo 7.0. Hay muchos valores ahí que convergen, o que están en el mismo rango. Igual aquí, valor mínimo 4.9, 7.9. Entonces, en función de la longitud del sépalo, es un poquito más complicado clasificarlo. Porque aunque el pétalo sea muy diferente, el sépalo sí se parece en las tres clases de flores, o tienen medidas similares. Entonces, eso es parte de lo que habíamos hablado de exploración de datos, de conocer qué hay en los datos, de ver la diferencia viéndolo en función de cada una de esas dimensiones o variables. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a ver el widget de rank. Ese widget básicamente lo que te va a clasificar de mayor a menor cuáles variables son más importantes o tienen más peso en esa clasificación.
Por ejemplo, esa de longitud del pétalo, que vimos que hay una diferencia muy clara, esa tiene mucho peso, porque esa determina más fácil el tipo de flor que las otras variables. Entonces, si abrimos aquí el rank, vamos a ver, esos son porcentajes, 0.54 indica 54%, es el peso de cada una de las variables, longitud del pétalo, ancho del pétalo, longitud del sépalo y ancho del pétalo. Entonces, esa es la variable que tiene mayor peso. Esa es la variable que más se diferencia en cada uno de los objetos de datos. Luego le sigue el ancho del pétalo y luego estas dos. Entonces, eso quiere decir que si yo hago el análisis solamente en función de la primera variable, yo puedo acertar en el 54% de los registros. Y si la hago aquí, puedo acertar en el 53% de los registros, que es una precisión demasiado pobre, es casi el equivalente a tirar una moneda, porque una moneda es 50-50, en teoría. Pero la grandeza de estos algoritmos viene cuando empiezan a combinar diferentes variables, porque los análisis no se hacen en función de una sola dimensión, sino en función de múltiples dimensiones o de múltiples variables. Preguntas hasta el momento. Tenemos un widget también que se llama Python Script. Básicamente nos permite escribir código Python aquí dentro de Orange. Yo puedo pasarle la data, que ya viene con un Hello World, y lo doy a ejecutar aquí debajo, se ejecuta. Y fíjense que recibe como entrada la data, los learners, que lo vamos a ver más adelante, los clasificadores, objetos, etc. Yo le estoy pasando data en este momento. Y dentro de ese widget, esa data que yo le paso va a tener ese nombre de variable, inData. Si yo aquí escribo print inData, me va a imprimir la data que está en ese conjunto de datos, que es esta que está aquí abajo. Fíjense ahí las 5 variables, las 4 de las mediciones y la clasificación. Yo puedo aquí escribir todo el código que yo quiera, puedo escribir funciones, puedo invocar esas funciones, puedo ponerla que reciban valores. Por ejemplo, esta función va a recibir un estudiante y va a devolver una calificación para ese estudiante. Digamos que va a devolver un mensaje que dice estudiante. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más larga. Vamos a declarar otra variable aquí que se llame calificación. Vamos a decir que va a ser igual a 90 y vamos luego a imprimir algo. Estudiante sacó 90. Y aquí debajo vamos a invocar esa función. Vamos a pasarle un nombre de un estudiante. Vamos a pasarle, por ejemplo, a Kelvin. Ok, me dice que no puedo concatenar ese string. Déjame ver si puedo hacerlo con una coma. Kelvin sacó 90. En el método print yo puedo concatenar con el signo de más y también con la coma. Pero como él ve aquí un entero, aquí era calificación que yo debía poner. Como él ve un literal, un entero, y lo trata de concatenar, él piensa que quizá yo lo quiero sumar y por eso me da el error. Vamos a ver con la variable. No, con la variable sigue dando error. Kelvin sacó un 90, por ejemplo. Ahí yo puedo hacer mis funciones, puedo invocarlas, etc. Y eso va a generar una salida. Y esa salida va a salir en una variable que se llama outData. Por ejemplo, yo retorno aquí algo. Ese 23 que yo retorno sale en una variable que se llama outData. Y esa data yo la puedo seguir pasando más adelante. Entonces, aunque es visual y tiene ya muchísimas cosas predefinidas que son bastante sencillas, si tú necesitas hacer algún cálculo más complejo o tú quieres más flexibilidad a la hora de
de tú decir exactamente cómo tú lo quieres hacer, tú puedes usar el código de Python. El widget input permite poder nosotros escribir datos en esa data. Por ejemplo, si hay una variable que viene nula o que está vacía y tú quieres decirle, mira, yo quiero que a todos los nulos me le ponga 23, por ejemplo. Él te le va a poner 23 en esa variable. Bueno, en este caso lo va a hacer con todo. Yo debería primero aplicar un filtro. Vamos a poner el data table, vamos a ver el input y vamos a ver que aquí está, bueno, me dice que está por definir. Entonces, supongamos que yo quisiera rellenar todos los valores nulos o todo lo que no tiene valor. Yo voy a aplicar el select rows, que sirve para yo seleccionar filas, que básicamente como hace un query de esa data y decirle exactamente cuál es el registro yo quiero. Quiero decirle, mira, donde el cépalo, por ejemplo, esté definido. No hay uno que diga es nulo, porque es una variable numérica. Pero yo digo, por ejemplo, donde el cépalo esté definido, todo eso tú me lo vas a pasar a esta tabla. Y fíjense aquí en la transición que dice matching data, o sea, la data que coincide con ese criterio de búsqueda. Yo también pudiera tener otro data table y decirle aquí yo quiero pasar toda esa data que no coincide. Selecciono aquí data que no coincide. Entonces, esa data que no coincide es porque no está definida en esa variable. Entonces, esa data es la que yo quiero definir algo en esa variable. Yo le digo, mira, esa variable, bueno, aquí está vacío porque no hay ninguna que tenga valores nulos en ese conjunto de datos. Pero yo la selecciono, le digo aquí qué valor le quiero poner y luego entonces voy a unir esos dos conjuntos de datos y ya voy a tener un nuevo conjunto de datos llenando esos valores que estaban nulos o vacíos. Preguntas hasta el momento. Vamos a pasar entonces a los widgets de visualización. Estos sirven para hacer gráfica sobre el objeto de datos. Esta es la gráfica de dispersión que hicimos en Python. Miren aquí qué sencilla se hace. Seleccionamos en función de qué variable queremos verla. Pétalo. Esa es una de las que hicimos. Esa es otra de las que hicimos también. Esa es otra. Fíjense ahí que vamos a mostrar la leyenda para ver qué es cada cosa. La azul, que es la acetosa, se diferencia claramente de las otras. Y fíjense los valores que no pasan de 2. Recuérdense que vimos que los valores que tenía era de 1 a 1.9. Por eso esa variable, el pétalo, es una de las que tiene más peso para el análisis. Entonces miren aquí cómo claramente se diferencian y solo algunos objetos convergen en esos rangos. Entonces aquí yo puedo jugar un poquito con ese mapa, puedo ponerlo opaco, etcétera. Puedo cambiar el tamaño de los diferentes elementos. Puedo cambiarle la forma. Aquí me pone circulito, triángulo, X, etcétera. Puedo cambiarle el tamaño también según una variable. Entonces, los que tengan mayor tamaño en esa variable van a verse más grande aquí, que obviamente son los que coinciden con lo que se pintan arriba en la gráfica, que son valores más grandes. Eso es bueno cuando, por ejemplo, yo estoy viendo la gráfica en función de una variable, pero quiero ver el tamaño en función de otra variable distinta. Por ejemplo, miren ahí el cépalo. Aquí estas son más grandes. Esas tienen el cépalo valores mayores, pero el pétalo tiene valores muchísimo más pequeños. Entonces, si ponemos el mouse encima, nos da un resumen, nos dice la clase que es.
Déjenme, yo creo que ustedes no lo ven bien ahí. Déjenme tomarle un screenshot para acercarlo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que la clase es setosa, un poquito borroso por el zoom, pero creo que por lo menos se entiende. La clase setosa, el sépalo, la longitud del sépalo en promedio es 5.1, el ancho es 3.8, etcétera. Y da aquí algunos estadísticos sobre ese objeto que estoy sombreando. Lo que puse el mouse encima es básicamente un mouse over. Podemos agregarle colores por región para verlo como más separado una clase de otra. La línea del Support Vector Machine, básicamente dividirlo en diferentes clases. Entonces ese es uno de los gráficos que podemos hacer. Tenemos otros gráficos aquí como el de mosaico, por ejemplo. Tenemos el de barra. Ahí se ven todas, la 150. Tenemos la proyección lineal, que básicamente verlo en 3 dimensiones, en función de 3 variables diferentes. Tenemos la distribución, cuánta hay de cada una, según la variable seleccionada. Aquí va a ser igual porque hay 50 de cada una. Tenemos el gráfico de líneas también. Y así hay un sinnúmero de gráficos. Vamos a ver el de árbol. El de árbol no lo puedo ver aquí. Necesito aplicar un modelo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Tenemos el de caja, que es muy utilizado para ver el rango de valores. Por ejemplo, yo selecciono una variable y me pone de qué valor a qué valor va cada una. Las que tienen rango más grande, obviamente van a tener una caja dibujada más grande. Son formas visuales de ir viendo esas medidas. Preguntas, dudas. Por ejemplo, vamos a cambiar ese archivo al archivo de Netflix. Miren, estas que se veían ahorita así en amarillo es porque eran metadatos, o sea, variables con roles diferentes. Vamos a clasificarla como característica, porque todas son características realmente. Él la ve como metadato porque tienen valores en string y muchos de ellos tienen líneas muy grandes con muchísimos datos. Estas son numéricas, perfecto, aplicar. Entonces ahí yo puedo ver en una tabla la data de ese archivo de Netflix. Vamos a aplicar un filtro rápido. Vamos a decirle que yo quiero todas aquellas películas que son mayor a 2010. Ese filtro yo lo hice ayer con el grupo de ayer y se quedó guardado ahí. Parece que tú manejas mucha data en memoria. Entonces ahí yo estoy sacando toda la data mayor a 2010. Todas las películas que salieron del 2010 en adelante. Mírenlo aquí en Revisor. Y vamos a hacer el gráfico que hicimos en el segundo parcial, pero aquí en Orange. Entonces ya yo saqué la data. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a visualizar la distribución de esa data. A ver cómo está distribuido en función de esa variable. La data que coincide con mi búsqueda. O sea, solo aquellos donde el año es mayor a 2010. Aquí tengo la distribución, cuánta película y cuánta serie, pero está como por rangos de años. Bueno, está por tipo la distribución. Pero yo no la quiero dividir por tipo, sino que la vamos a dividir por año. A ver dónde está. No la veo aquí.
A veces se pone un poquito lento. Como siempre está guardando de manera automática toda la data en memoria. No tengo el año aquí. Déjenme venir acá y ver release year. Vamos a cambiarlo de numérico a categórico. Entonces aquí yo tengo el total por tipo, movie, TV shows. Vamos a ver el total dividido por año. Pero solo de la data que coincide. Aquí me cambió esto. Déjame reiniciarlo. This year mayor a 2010. Déjame ver si me sale aquí. Vamos a hacer el cambio a categórica. Vamos a buscar aquí release year. Hay que llevarlo un poquito suave esto. Es una herramienta muy buena, pero tiene eso. Por lo menos en este sistema operativo tiene algunos problemitas. No sé si en Windows funcionará bien. Vamos a cambiarlo de nuevo. Déjame ver. Es un archivo muy grande y lo carga en la memoria todo. Vamos a darle un momentico a que termine antes de ir a modificar lo otro. No. Déjame cerrar un par de cosas aquí. Tengo también muchísimas cosas abiertas. Déjame usar otro widget también para buscar el archivo. Ok, entonces vamos a hacer el filtro. Aquello que en el release year sea mayor a 2010. Y eso lo vamos a graficar en una distribución.
Ok. Entonces, ese gráfico fue el que hicimos en el parcial, dividiéndolo por tipo, viéndolo por año. Entonces, no sé si lo recuerdan, era algo más o menos así que se veía, de la cantidad de películas y cantidad de series. Bien, ¿alguna pregunta antes de ver los algoritmos de clasificación? Alex, Un, ¿Nos pudiera dar un ejemplo de algo que no se puede hacer con las opciones que ya vienen, que necesite utilizar el Python específicamente? eh, no sé, digamos que tú tienes un conjunto de datos y tú tienes para una variable, tú quieres calcular algo. Por ejemplo, calcular el incremento del 5% para esa variable. Eso es más complicado hacerlo aquí. En Python tú lees esa variable y la multiplicas por 1,05, por ejemplo. Algo así. Algo como de un cálculo muy específico que tú quieras hacer. O si tú quieres más flexibilidad. Porque en estos widgets tú estás limitado a lo que ya ellos traen por defecto. Y ellos traen algunas cosas que son como de la más usada, pero tal vez tú quieras hacer algo que está fuera de ahí. Para la parte de los gráficos, tú puedes hacerlo casi todo aquí perfecto, sin tener que usar Python. Ahora, también en Python tú puedes configurarlo más todavía, los gráficos, eh, pero principalmente para temas de cálculos, para tú calcular cosas con la data, para tú evaluar mucha data. Por ejemplo, aquí los filtros están muy condicionados. Es verdad que tú puedes hacer mayor que, menor que, entre. En la variable tipo categórica tú puedes buscar si está, si es tal tipo, o si es una de, y poner una de esas, o si no es de esa, o si está definido. Pero en Python tú puedes decir, puedes hacer cosas más específicas. Aquí está limitado a la opción que te dé ahí. Por ejemplo, aquí tú no puedes buscar si alguna termina en EF, por ejemplo, una variable categórica. Tú puedes en Python, por ejemplo, hacer un like y buscar si un substring está dentro de un string más grande. Tú puedes aquí también agregar muchas condiciones, que se cumplan todas. Condición 1, condición 2, condición 3, etcétera. Pero en Python siempre va a ser mucho más sencillo, más específico. Puedes usar between con la variable numérica. Si es igual, si no es igual, si está por debajo, si por lo menos tiene tal valor, etcétera. Pero hay cosas ya que con Python es más específico. Gracias. Entonces, hay una sección de modelos donde están los diferentes modelos. Cada vecino más cercano, por ejemplo, el árbol de decisión, el support vector machine, el random forest, el bayesiano ingenuo, la regresión logística. Entonces, todos esos modelos podemos evaluar ese conjunto de datos en función de esos modelos, que también se hace en Python. Aquí se hace más sencillo que en Python, porque no hay que hacer mucho, simplemente conectarlo a través del widget de test en score. Es el que hace la prueba y el que determina la precisión. Entonces aquí en ese widget decimos qué porcentaje de los datos queremos usar como entrenamiento. Y el porcentaje restante se va a usar como prueba. Entonces cuando yo digo que le quiero dar el 70% de los datos de entrenamiento, es que de esos 150, yo le voy a pasar 105 ya clasificados. Y él va a sacar todos los patrones. Y luego, a los restantes 45, él va a tratar de decir cuál es.
y luego que él lo intente en la parte de prueba, entonces se evalúa si él acertó o no, porque ya está clasificada. Pero al momento de la clasificación, él no usa esa que viene. Él toma para la prueba ese porcentaje de datos restante y obvia la parte de la clase que tiene. Toma solo los datos y trata de predecir esa variable. Y luego compara el resultado que dio el modelo versus el resultado real, porque ya está ahí el resultado real. Entonces, a través de este widget vamos a conectar esos modelos. Aquí conectamos el primero y podemos ver que dice aquí que tiene una precisión de un 96.6%. Una precisión bastante buena. Esa precisión, en función de esta variable que está seleccionada aquí, fíjense, la cetosa tiene una precisión de un 100%. Esa es la que se diferencia claramente de las otras dos. La versicolor tiene un 93% y la virgínica un 96%. Y en sentido general un 96.7%, tomando en cuenta toda la variable. Si yo cambio la data, por ejemplo, y le paso 90% como entrenamiento y 10% para prueba, fíjense algo. Aquí bajó la precisión. Esa precisión puede bajar o subir dependiendo de los datos que esté recibiendo el modelo. Como es un random sampling o un muestreo aleatorio, él toma el 90% de los datos de manera aleatoria. Quizá ese 90% eran toda la versicolor, toda la virgínica y alguna cetosa, por decir algo. Entonces hay otras que él no va a saber exactamente cómo clasificarla porque no tenía demasiada data sobre eso. Vamos a cambiarlo a un 90 de nuevo, 94, a un 80 y da 97. Fíjense, con menos datos dio más. No es tanto por la cantidad de datos, sino por la calidad de datos, qué tan representado está el universo total en esa muestra. Como es aleatorio, yo no puedo garantizar la representación. Le paso un 10%, por ejemplo, ahí obtiene un 92, le paso un 33%, un 98, y así sucesivamente. Lo correcto es siempre pasarle aproximadamente 70-75%. Vamos ahora a implementar los demás algoritmos y poder comparar uno con otro y ver cuál da un mejor resultado para ese conjunto de datos. Entonces aquí tenemos toda la data, tenemos el bayesiano ingenuo con un 85.6%, árbol de decisión 91%, Random Forest 94.5%, regresión logística 96.7%, bueno, aquí están empatados esos dos, y el K vecino más cercano fue el que dio una mejor precisión, de aproximadamente un 98%. Entonces el K vecino más cercano para ese conjunto de datos es más efectivo, porque los datos son todo número y él básicamente empieza a medir qué tan cerca están los datos uno de otro, en función de toda la variable. Yo pudiera implementar aquí, por ejemplo, el modelo de regresión lineal. Ustedes recuerdan que la clase pasada, cuando se hablaba de regresión lineal, dijimos que la regresión lineal viene de la ecuación lineal. La ecuación lineal da como resultado una línea recta y lo que hace es dividir los elementos en dos clases, clase 1 y clase 2. Entonces todo lo que esté por encima de la línea corresponde a clase 1 y todo lo que esté por debajo de la línea corresponde a la clase 2. Vamos a suponer que es una flechita. Ahora sí. Entonces, el grupo que explicó esto decía que ese algoritmo, ese modelo, funciona perfectamente cuando no se va a trabajar con data multiclase, solamente con data binaria, data que tiene dos posibles clases, o clase 1 o clase 2. Ahora, ¿qué pasa con el dataset de Iris, que tiene tres clases?
fíjense aquí, valores, tiene iris setosa, iris versicolor y tiene iris virgínica. Entonces, esa no aplicaría para un modelo de regresión lineal. Yo pudiera así poder eh, predecir valores numéricos, pero no valores categóricos de más de dos clases. Ese me da un error. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver entonces la matriz de confusión. ¿Alguien recuerda el concepto de lo que es una matriz de confusión? La matriz de confusión habíamos dicho que es una tabla donde se muestra el resultado obtenido por el modelo versus la clasificación real del objeto de datos. Entonces aquí yo estoy enviando los resultados de evaluación de esos modelos a la matriz de confusión. Aquí yo puedo entonces visualizar esa matriz para cada uno de los modelos. Entonces básicamente yo tengo valor actual versus valor que predijo el modelo. Entonces iris setosa tiene 30 aciertos de 30, o sea, en total eran 90 registros, porque por el 70% de la data. Entonces 30 lo pudo clasificar correctamente. Entonces ahí sale solo el 30 en azul. Iris versicolor, 29 la clasificó correctamente y 2 la clasificó incorrectamente como virgínica. Iris virgínica, 28 la clasificó como virgínica y una la clasificó como versicolor. Entonces ahí se equivocó en una, aquí se equivocó en dos. Eso fue para la regresión logística. Entonces aquí podemos ir viendo los demás modelos y ver cuál fue el modelo que más se equivocó, que fue el bayesiano ingenuo, obviamente, porque fue el que dio una precisión mucho menor. 6 iris versicolor, él la clasificó como iris virgínica, porque quizás esos datos eran muy parecidos y la probabilidad de A dado B cuando él la hacía como que se confundía en alguno. Y aquí se equivocó en 7. Clasificó 7 incorrectamente como versicolor. 7 virgínica. Bien, preguntas, dudas. Bueno, aquí podemos cambiarlo y ver también esto en función de porcentaje. Porcentaje predicho versus porcentaje actual. Y también cantidades. Ahorita estaba en cantidades, ahí lo podemos ver en porcentaje. 79% acertó aquí. Y aquí 77. Y aquí 100. Y en promedio dio como un 80 ya. La regresión logística 100, 93. Fíjense que casi no, todas tienen 100 en la cetosa. Porque la cetosa claramente se diferencia de las otras dos. En ningún momento convergen valores de la cetosa con ninguna de las otras dos clases de flow. Bien, preguntas, dudas. Entonces déjenme ver qué más íbamos a ver aquí. Ok, vamos a ver una última cosa con relación a las gráficas. Vamos a ver un data table para yo poder seleccionar qué data yo quiero que salga en la gráfica. Aquí me dice que va a pasar la data seleccionada al gráfico. No hay nada porque no hay nada seleccionado. Déjenme quitar esto de acá. Y déjenme yo pasar el archivo para que se grafique completo. Vamos a quitarle esas regiones. Vamos
Vamos a ponerle colores diferentes, sí, pero la misma forma y el mismo tamaño. Bien. Entonces aquí yo le voy a pasar la data seleccionada, que actualmente no hay ninguna, por eso se grafica lo que está en el archivo. Data seleccionada significa la data que yo venga aquí y la sombree. Si yo sombreo esos 14 registros, entonces en el gráfico yo voy a ver eso como un subconjunto. Fíjense aquí que dice data seleccionada, data subset o subconjunto de datos. Entonces esos 14 que yo seleccioné ahí, yo quisiera verlo todo en el gráfico, pero que me sombree esos 14. Entonces aquí yo vengo al gráfico y esos 14 están sombreados, mientras los otros tienen el fondo vacío. Yo pudiera seleccionar otros, por ejemplo, esos 6 valores, esos 6, mírenlo acá, están sombreados. Entonces eso también ayuda en la parte de exploración de datos, cuando tú tienes, por ejemplo, algunos valores que tú quieres ver en qué parte del gráfico eso cae. Tú lo ves aquí. Bien, preguntas. Entonces, tenemos esta práctica para la próxima semana. Cargar el archivo adjunto Orange versus Grapefruit, o Grifú, como le decimos popularmente. Es un archivo que contiene el diámetro y el color en formato de RGB de naranjas y toronjas. Entonces ustedes van a aplicar los diferentes algoritmos de clasificación en Orange para ver qué tan efectivos son clasificando la naranja y la toronja de ese archivo. Que el algoritmo o que el modelo pueda decir es de una naranja, es de una toronja. Van a generar un gráfico de dispersión utilizando el diámetro en la variable de X y el peso en la variable de Y. Van a aplicar todos estos modelos, van a generar la matriz de confusión y van a indicar cuál de los modelos es el más adecuado para predecir el tipo de cítrico de ese conjunto de datos. Entonces, cuando ustedes hagan eso en Orange, van a guardar ese archivo en Orange y eso es lo que van a subir. Y el punto 5, que es un comentario, lo van a poner en el comentario de la tarea y van a subir el archivo de Orange. Entonces, este es el conjunto de datos de esa práctica. El nombre es el target o variable objetivo, la variable a predecir, y estos son los valores a través de los cuales se puede predecir si es una naranja o si es una toronja. El diámetro, el peso y el color. El color está dividido en 3 variables para usar un color más exacto: rojo, verde y azul. Y se va a comparar, bueno, el algoritmo internamente va a comparar el nivel de rojo, de verde y de azul de cada uno. Y va a determinar si son naranja o si son toronja. Esa práctica está disponible ya y tienen desde hoy 22 hasta el 29. Ustedes son el grupo 4. Para ustedes es hasta el 29, que es el próximo viernes, para hacer esa práctica. ¿Preguntas? Si alguien no ha instalado Orange, trate de instalarlo con tiempo, por si le da error o tiene algún inconveniente, que tenga chance de solucionarlo, hacer la práctica y subirla. Pues si lo dejan para el último día y no lo pueden instalar, entonces se quedan sin entregar la práctica. Bien, tengan entonces buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier pregunta que les surja en el transcurso,
pueden escribir al grupo. Pedro. Sí, profe. Bueno, ya algunos hemos instalado el Orange, pero contenido con respecto a documentación, los tutoriales y la cosa, ¿están aquí mismo en el contenido de la clase, de la plataforma? Bueno, en la página web de Orange, lo que sí les aseguro que todo lo que vimos hoy es suficiente y sobra para hacer esa práctica. Entonces, el que participó en la videoconferencia puede hacer la práctica sin problema. Si se le olvida algo, puede volver a este video. Ahora, después de entregar la práctica, si alguien quiere profundizar más en Orange, en la página web de Orange está toda la documentación. Nítido. Bien, ¿alguien más? Tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Igual, profesor. Bye. Igualmente, profesor.